Invito a abrir vuestra Biblia en Primera de Timoteo, capítulo 6. En esta mañana comenzamos un nuevo párrafo en esta carta que estamos estudiando juntos. Una carta que Pablo escribió a Timoteo, habiéndole encomendado que se quedara en Éfeso para que pudiera corregir aquello que estaba afectando a esta congregación, especialmente aquellos falsos maestros, falsos ministros de Cristo, que estaban enseñando doctrinas extrañas y afectaban de muchas maneras a la congregación. Así que en esta carta, escrita en el año 62 aproximadamente después de Cristo, Pablo le escribe para que continúe haciendo. Timoteo posiblemente estaría pensando irse de allí, haber llegado hasta un punto en el que ya no puedo continuar aquí. Y Pablo le escribe para decirle, para eso te dejé, para que continúes haciendo lo que estás haciendo. Y empieza a instruirle en ciertos detalles que posiblemente sean respuesta a una carta previa de Timoteo a Pablo. Aquí llegamos en el capítulo 6, a los versículos del 11 al 16, y aquí encontramos los mandatos para los hombres de Dios. Todavía la carta no va a terminar, pero Pablo va a explicarle, exponerle los mandatos que el hombre de Dios es llamado a cumplir antes de que se presente a la presencia de Cristo. Vamos a leer el texto y a continuación entramos en él. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 11. Pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Cristo Jesús que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, la cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A Él sea la honra y el dominio eterno. Amén. Vamos a orar. Señor, te rogamos, Padre, que por medio de tu Espíritu Santo nos haga entender tu palabra. Venimos a escuchar tu voz, Señor, que ha sido revelada por medio de los siervos que tú has usado para escribirla de manera objetiva, de manera clara y con la intención de revelar tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a examinar nuestros corazones por la obra de tu Espíritu Santo, a que tu palabra penetre en nuestros corazones, examine nuestras vidas, Señor, nos purifique, nos limpie y también nos conforte, nos fortalezca, nos sostenga y nos haga crecer en el conocimiento de tu gracia. Señor, si no es por la obra de tu Espíritu Santo, Señor, sería inútil mi esfuerzo y sería en vano y sería una necedad. Y si no es por la obra de tu Espíritu Santo, Señor, las palabras que entran en nuestros oídos no tendrían valor ni fuerza ni ningún efecto. Pero sabemos que es tu palabra, en el poder de tu Espíritu Santo, la que tiene poder para crear, para obrar con poder en las vidas y en los corazones de las personas. Por eso confiamos y esperamos y rogamos que tú seas quien obre a través de tu palabra. Todo esto oramos en el nombre de Cristo. Amén. La vida cristiana, no voy a decir algo que no sepáis, pero la vida cristiana no es un camino de color de rosas. La vida cristiana, sin duda que se puede comparar con una batalla espiritual, en la que hemos sido bendecidos con la victoria final. El resultado final de la batalla ya ha sido alcanzado por Cristo. Pero estamos en medio de una batalla espiritual. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, como dice Romanos 8. Por la gracia de Dios nos ha dado y asegurado la salvación, la vida eterna y las bendiciones espirituales en Cristo. Pero esto no significa que la vida cristiana sea sencilla, esté libre de lucha o de dificultades. No me refiero a enfermedades, no me refiero a las dificultades propias de la vida en esta situación caída de la humanidad.
No me refiero a las injusticias que vemos y sufrimos. No me refiero al pecado que tú y yo sufrimos. Me refiero a las dificultades espirituales que se presentan en medio de la congregación, en medio del lugar más inesperado, donde más estaríamos disfrutando y deberíamos estar disfrutando de la paz que hemos recibido en Cristo. La Iglesia de Dios no está libre de estar afectada por la lucha espiritual, a causa, como vemos en esta carta, en esta iglesia, que también se repite a lo largo de la historia, de falsos ministros de Cristo, que traen falsa doctrina, falsa enseñanza. Aquí en Éfeso, como hemos dicho, donde Timoteo fue encomendado por Pablo para impedir que esa falsa doctrina, esos falsos maestros siguieran enseñando y haciendo una labor que afecte el Evangelio, era una labor ardua, dura, difícil. Timoteo no estaba enfrentando un pastorado fácil. Timoteo no estaba en el ministerio enfrentando una primavera agradable en la iglesia. Más bien está Timoteo sufriendo el invierno más crudo, figuradamente. Podría estar pasando el verano más sofocante, figuradamente. Una situación muy complicada, tanto para cualquier creyente como para incluso Timoteo, después de haber estado muchos años con Pablo. Tanto que recuerda que Timoteo estaba a punto de abandonar esta responsabilidad y por esta razón le escribe que no se desanime, que no abandone su responsabilidad, que continúe peleando la buena batalla y por eso al final de esta carta vuelve a decir lo que había dicho al principio de ella. En el capítulo 1 encuentras ahí, versículo 18, esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelee la buena batalla. Y eso era el sentimiento de Timoteo. Y esa es la situación de aquel momento en esta iglesia. Por eso al final, en el capítulo 6, le vuelve a decir, versículo 12, pelea la buena batalla. No puede huir de esta responsabilidad. El pastorado, los pastores de la iglesia tienen que enfrentar estas situaciones en ocasiones en la congregación y también los creyentes de la congregación. Nos encontramos en un momento en el que mantenernos fiel a la sana doctrina es estar en medio de una batalla. Una de las dificultades de la batalla es ser parte de la minoría. Una de las dificultades de esta batalla que Timoteo estaba enfrentando es que Timoteo era parte de la minoría fiel en medio de la mayoría infiel. Lo que vemos en esta carta es que la mayoría de la iglesia no está andando conforme a la sana doctrina y que es Timoteo casi el único, o podríamos decir, de la minoría fiel que está en esta congregación. Así que enfrenta, como muchas de las batallas que vemos en el Antiguo Testamento, pocos soldados frente a ejércitos numerosos. Y ante esa situación, cualquiera de nosotros estaría dispuesto a abandonar, a salir corriendo. Y no pensemos mal de Timoteo, que él pueda estar pensando esto, porque tú y yo podríamos haber salido corriendo antes que Timoteo. Así que Timoteo forma parte de la minoría fiel. Timoteo está peleando la buena batalla siendo uno de los pocos fieles en esta congregación. La dificultad de enfrentar la apariencia de una falsa piedad tolerada en la mayoría de la congregación sin dejarse influenciar y sin desviarse por esta hipocresía formaba parte de la lucha. Una de dos, o Timoteo enfrentaba la lucha o se adaptaba a la mayoría. O Timoteo mantenía su fidelidad al Señor o se unía a los demás abandonando la fidelidad y la confianza en la palabra del Señor. Y esto sucede también en nuestro día, cuando abundan las diferencias entre los llamados creyentes o incluso entre los que forman parte del liderazgo y del pastorado. Este consejo de ancianos en esta iglesia en Éfeso estaba dividido. Y había maestros que formaban parte y eran identificados como maestros que ni siquiera deberían serlo, porque el capítulo 3 hace una foto de cómo debería ser un pastor. Algo que estaría mostrando que algunos de los que están allí no deberían serlo. Cuando abundan las diferentes formas de liderazgo,
de pastorado, abundan las diferentes formas de ser iglesia, de lo que hace la iglesia, de lo que cree la iglesia. ¿Cómo podemos responder a estas influencias, estas diferencias? ¿Todo vale? ¿Toda forma de pastorado vale? ¿Toda forma de iglesia vale? ¿Todo lo que se dice acerca de la Escritura vale? ¿Y cómo debemos enfrentar cuando estamos en minoría? Porque este es el caso en el mundo a día de hoy. Y es el cumplimiento de la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 4, Pablo le va a traer más luz a Timoteo y le va a decir, la cosa no va a ir a mejor. Pablo le dice, la cosa va a ir cada vez a peor. Y han pasado muchos años desde entonces, así que si iba a peor, es que en nuestros días somos menos los que podemos depender del Señor para buscar en fidelidad a Él. Y son mayoría aquellos que acumulan maestros a sus oídos para que le digan lo agradable que quieren oír y no la palabra de Dios. No soportan la sana doctrina, son muchos. Entonces, ¿cómo identificar lo que debemos evitar? ¿Cómo prepararnos para no ser influenciados por la mayoría y dejarnos arrastrar por ello? ¿Cómo discernir entre lo recto y lo torcido? ¿Cuál es el ejemplo que debemos imitar? Sin duda el ejemplo de Cristo, pero también vemos otro ejemplo de hombres fieles que el Señor usa para testimonio suyo. ¿O imitamos lo que la mayoría haga? ¿Es la iglesia una democracia que decida lo que la mayoría decida, eso es lo correcto? No, la iglesia es el cuerpo de Cristo, es la familia de Dios. Él la gobierna y Él la protege. Y Timoteo se encuentra solo en minoría ante una mayoría de falsos ministros de Cristo. Y Timoteo necesita la luz de la palabra de Dios para enfrentar la buena batalla, para continuar su ministerio de la forma en la que Dios manda y no en la forma en la que la mayoría lo hace. ¿Por qué? Porque un día se encontrará delante de Dios cuando Él se manifieste. Y es lo que Pablo le está diciendo ahí, versículo 13. Te mando delante de Dios un mandato solemne que da vida a todas las cosas. Es decir, no somos resultado de la evolución, somos resultado de la obra de Dios dando vida a todas las cosas. Y de Cristo Jesús que manifestó delante de Poncio Pilato esta buena profesión, que guardes el mandamiento sin mancha, sin reproche, hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que Timoteo necesita escuchar. Yo voy a dar cuenta de cómo estoy sirviendo al Señor que me llamó. Así que debo estar guardando el ministerio para que cuando el Señor se manifieste encuentre un ministerio realizado conforme a su voluntad. ¿Cómo debemos hacerlo nosotros cuando nuestro corazón es seducido por el error de la mayoría? No debemos ignorar que el poder de la mayoría está influenciando nuestras vidas, pero que es mayor el que está con nosotros que el que está contra nosotros. Que es mayor las convicciones que el Espíritu Santo da que el poder de la influencia que nos rodea. Ahora, no bajemos la guardia, estamos en guerra. ¿Cómo podemos glorificar a Dios entonces cuando nos encontramos en minoría, una minoría fiel, o son más los que siguen una doctrina parecida pero diferente? ¿La sana doctrina depende de la cantidad de personas que la creen? ¿O la sana doctrina es la palabra de Dios a pesar de que sean pocos las que la creen? Entre tantos modelos diferentes de pastorado, de iglesia, de forma de dirigir la iglesia, de doctrinas diferentes, ¿qué hacemos? ¿Inventamos la nuestra? ¿Nos adaptamos a la que más nos gusta? ¿O nos sometemos a la palabra de Dios? ¿Cómo podemos mantenernos en fidelidad para glorificar a Dios? Aquí tenemos el mandato para una minoría diferente. Observa ahí el versículo 11. El mandato para una minoría diferente. Versículo 11. Pero tú, es decir, después de escribirle el mal que nos rodea, que ha dicho en los versículos del 3 al 10, nos rodean mal de falsos ministros de Cristo, que son reconocidos y aceptados por la congregación. Pablo enfatiza el mandato y la responsabilidad para los que son diferentes. Pablo le dice a Timoteo en 3 ocasiones en sus cartas que él, al igual que otros, le recuerda que debe mostrar que es diferente, que debe mostrarse así. Tú no eres igual que los demás.
Observa lo que dice ahí el versículo 1. Pero tú, y es una palabra muy importante, porque a pesar de que haya muchos de una forma concreta, lo que resuena en nuestro oído es que nosotros no somos llamados a ser iguales, sino diferentes. Es más, a recordar que ya lo somos y que debemos vivir de esa forma. No somos diferentes por lo que hacemos, somos diferentes por lo que Dios ha hecho en nosotros. Y eso afecta de manera radical, pero progresiva, a las cosas que hacemos. Así que no somos diferentes por lo que hacemos, somos diferentes por lo que Dios ha hecho en nosotros y sigue haciendo. Y esto es lo que Pablo le recuerda a Timoteo. Tú eres diferente y así debes vivir. Lo hace aquí en el capítulo 6, versículo 1. Algunos harán esto, pero tú, ¿verdad? Pero tú. Recuerda, tú debes mostrar que eres diferente. Mira la segunda carta que Pablo le escribe a Timoteo, capítulo 3. Dice en el versículo 1, pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. A los tales evita. ¿Por qué? Porque pueden influenciarte, porque son muchos, cada vez serán más. Y tú no debes estar menospreciando el poder de su influencia. Observa el versículo 6, porque entre ellos están los que se meten en las casas y llevan cautivas mujercillas cargadas de pecado, llevadas por diversas pasiones, siempre aprendiendo, pero que nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera, estos también se oponen a la verdad. Hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe, pero no progresan más, pues su insensatez será manifiesta a todos, como también sucedió con la de aquellos dos, estos Janes y Jambres. Esto es un paralelo a la primera carta, capítulo 6, versículo del 3 al 10. Es un paralelo. Vuelve a describir la cantidad de personas que parecen ser creyentes, pero no se caracterizan por su fidelidad. ¿Y qué le dice en el versículo 10? Pero tú. Y le dice lo que él ya tiene, no lo que él debe hacer. Dice, pero tú has seguido mi enseñanza, conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, persecuciones, sufrimientos. Versículo 13, pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Tú, sin embargo, eso es lo mismo, pero tú, otra vez lo vuelve a decir, tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido. Lo que Pablo le está diciendo, aunque seas la minoría, debes mantenerte diferente. Tu llamado no es a amoldarte a la mayoría, tu llamado es a ser fiel a que eres diferente, aunque seas el único. Claro, esto sucede en nuestros entornos. Sabemos que somos pocos. Cuando estás en el trabajo eres el único creyente, o estás en el colegio, en el instituto eres el único creyente, o estás en tu familia eres el único creyente. Pero ¿y cuando eso pasa en la iglesia? Imagínate qué situación la que Timoteo está pasando, cuando eres tú el único que está sosteniendo la sana doctrina. O estás dispuesto a someterte a lo que la mayoría diga, o estás dispuesto a irte corriendo y huir de tu responsabilidad. Ahora, no solamente hay un mandato para la minoría diferente, aquellos que hemos sido salvados por la sangre de Cristo. Mira en el capítulo 4, versículo 1, te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oído acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Versículo 5. Así que adáptate a ellos. Dale lo que quieren. ¿No? Dice el versículo 5. No seas el excluido. No seas orgulloso pensando que tú llevas razón y los demás no. Que tú eres el único fiel. No seas tan orgulloso. Eso es lo que está diciendo Pablo.
Dice el versículo 5, pero tú sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Aunque otros no lo hagan, no te justifica. Aunque sean la mayoría los que vayan por un camino diferente, pero tú sé fiel, pero tú cumple tu ministerio. Pero tú aférrate a la palabra de Dios. Así que tenemos una responsabilidad y un privilegio en ser diferente. Hermano, ser diferente tiene sufrimiento, porque será la mayoría quien esté contra ti, pero es una responsabilidad y un privilegio ser diferente. Porque somos llamados a seguir al único que es diferente. Ese es Cristo. Cristo Jesús es nuestro Señor y Salvador. Él es diferente y como Él no hay nadie. Y vivimos en medio de una generación, como dice Filipenses 2, torcida y perversa. En los que hemos sido llamados en medio de esta generación, no a adaptarnos a esa situación torcida y perversa, sino a mantener en alto el Evangelio de Cristo. A sostenerlo y que alumbre a todos los que nos rodean. Y que digan, sí, eso es diferente, vamos a por ello, vamos contra ello. Y somos llamados a sostener en alto ese estandarte, que es acusado, atacado. Como hemos visto que Pablo estaba ahí solo, siendo atacado injustamente, con mentiras e engaños, eran muchos los que estaban contra él. Pero Pablo no era arrogante ni orgulloso, y por eso era el único fiel, sino que el Señor estaba obrando en él. Por eso, escúchame un momento, no confunda ser diferente a creerte mejor. Que estamos diciendo que el creyente es diferente. Pero no confunda que si formas parte de una minoría fiel es porque eres mejor. Ser parte de una minoría diferente no significa que debes creerte mejor. No confunda ser diferente al orgullo de ser diferente. No hay nada en ti por el cual tú tienes mérito por ser diferente, por ser de la minoría fiel. No somos diferentes por nuestros méritos. Y no somos diferentes para nuestra gloria. Lo vuelvo a repetir. No somos de la minoría fiel por tus méritos y para tu gloria. Y no buscamos eso, no debemos buscar eso. Si tú crees que eres fiel y formas parte de una minoría y eso te hace estar orgulloso, y eso te hace sentir que menos mal que soy así y que yo por lo menos no soy como los demás, eres como ese fariseo que llegaba allí diciendo, menos mal que no soy como ese publicano que está ahí. No estamos lejos de esa situación o de esa tentación. Ahora, si eres parte de la minoría fiel, es un privilegio y una responsabilidad, porque es la obra de Dios en tu vida para su gloria. Dios ha tenido la misericordia y compasión de rescatarte de una gran mayoría pecadora e impía y hacerte su hijo, de su familia, una familia minoritaria en medio de toda la humanidad. Y no es por tu obra ni por tu fidelidad, es por su amor y gracia y misericordia. Somos diferentes, aunque seamos pocos, por la gracia de Dios y para la gloria de Dios. Ahora, ¿eres un contraste? Porque esto es una responsabilidad, no solamente un privilegio, es una responsabilidad. Si Dios te ha salvado por gracia para su gloria, para que seas diferente, ahora la pregunta es, ¿eres diferente? ¿Se muestra este hecho en tu vida? Porque Dios te ha santificado, es decir, te ha apartado para Él. Ya no formas parte del grupo de los que van camino al infierno. Ahora formas parte del grupo de los que han sido rescatados y hechos hijos de Dios con un destino eterno en la presencia de Dios en su casa, donde el Señor Jesús ha ido a preparar lugar para nosotros. Ahora, estás viviendo en este mundo, andando en los principios elementales de este mundo, en los placeres de este mundo, o estás mostrando a los demás que eres diferente. ¿Es tu empeño mostrar a Cristo en tu vida, aunque eso te haga ser señalado porque eres único y diferente? ¿O estoy dispuesto a ser diferente en algunos aspectos de mi vida, pero en otros no? Al menos esto debe ser así en la vida de los creyentes. Este es el propósito que Dios tiene a la hora de salvar a los pecadores. Glorificarse por medio de ellos, haciéndolos una nueva criatura y las cosas viejas pasaron
he aquí todas son ahora hechas nuevas, así que somos diferentes que antes, no pertenecemos a la mayoría. Vuelve de nuevo a 1 Timoteo capítulo 6. Cuando Pablo escribe ahí este pasaje, en el versículo 11 al 16, es consciente de la dificultad que Timoteo está enfrentando para seguir siendo diferente en medio de una mayoría falsa. Y nos vamos a quedar en este versículo 11 y en el comienzo del versículo 11, porque es la idea principal de este párrafo, en el que muestra que Pablo está llamando a los creyentes a que continúen siendo diferentes. Hay 5 mandatos para ellos en este párrafo que estudiaremos en los domingos siguientes. En numerosas ocasiones Pablo le ha escrito a Timoteo que se examine a sí mismo. No solamente le enseña para que aplique a los demás, sino que todo empiece por sí mismo. Como un ejemplo lo ves ahí en el capítulo 4, versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Lo que Pablo está diciéndole a Timoteo, todo empieza por cuidar tu corazón, por examinar tu corazón y porque la enseñanza de la palabra de Dios esté aplicada primero en tu vida. Así que Pablo le está diciendo primero, le está diciendo, todo lo que te estoy diciendo, míralo hacia ti. Examínate. No confíes en tu fuerza. No confíes en tu propia piedad. Pero en esta ocasión, observa, hermano, que Pablo le recuerda los mandatos y la responsabilidad que deben caracterizar al creyente como una persona diferente en el mundo. Hay 5 mandatos y una gran responsabilidad. Es lo que veremos en este párrafo. 5 mandatos y una gran responsabilidad que debe mostrar la vida de un creyente como una persona diferente en el mundo. De manera concreta está aplicado y estos mandatos están dirigidos a Timoteo como pastor, pero también veremos que estas pautas en los próximos domingos afectan a todos los creyentes sin distinción. Ahora, estos mandatos, estas responsabilidades, son incluso para los pastores. Y si son para los pastores, no es menos para el resto de la congregación. Observa quién recibe este mandato, versículo 11. Pero tú, oh Timoteo, ¿dice eso tu Biblia? No, ¿verdad? Pero se está dirigiendo a quien recibe la carta, que es Timoteo. En esta ocasión, Pablo toma un lenguaje emotivo, emocional. Está hablando con este tono, un tono para dirigirse a él que enfatiza la solemnidad, una verdad admirable, una bendición excepcional. Cuando dice ahí, versículo 11, oh hombre de Dios. Podría haber dicho, pero tú hombre de Dios. Pero cuando él intercala esta palabra, oh hombre de Dios, lo que está haciendo es elevando este llamado, este título, esta forma de referirse a él como a algo importante, algo sublime, algo fundamental. Oh hombre de Dios se usa para resaltar con admiración un tipo de característica que Timoteo posee. Una admiración hacia Timoteo por ser el hombre de Dios. Esa exclamación se utiliza principalmente para Dios. Por ejemplo, Hebreo 1.8. Solamente toma nota si quieres verlo después. Hebreo 1.8. Dice ahí el autor, inspirado por el Espíritu Santo. Pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. Cuando ahí se toma esa expresión, oh Dios, está elevando a Dios como aquel que merece la gloria en la exaltación. Están llamando a Dios y elevando su nombre por encima de una expresión simple de dirigirse a Él. Pero en ocasiones esa expresión o a alguien se usa para expresar un lamento. Mira en Gálatas 3.1. Como en Gálatas 3.1 Pablo le dice a los Gálatas, oh Gálatas insensatos. Pablo no está queriendo exaltar a los Gálatas, ni está admirado por los Gálatas. Pablo está triste y está expresando un lamento por estos Gálatas insensatos. ¿Quién os ha fascinado a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Oh insensato, un lamento que sale del corazón. En ocasiones este tono emocional expresa un sentimiento profundo. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 11.
Encontramos ahí que Pablo dice, nuestra boca, oh Corintios, os ha hablado con toda franqueza, nuestro corazón se ha abierto de par en par. Ahí cuando Pablo está hablando de cómo ellos han abierto sus corazones, utiliza esa forma de hablar hacia ellos, oh Corintios. Esto no se utiliza a nuestro tiempo hoy. Cuando tu esposa ha hecho la comida favorita y tú le dices, oh mi amor, qué gracias por lo que has hecho. O cuando tus hijos obedecen a la primera y dices, oh hijo mío, qué bien que obedece. No es la expresión que usamos, pero forma parte de esa expresión. Y Pablo le dice, en este caso, lo usa para enfatizar algo solemne acerca de Timoteo. ¿Qué es la solemnidad que Pablo quiere enfatizar? Versículo 11. Pero tú, oh hombre de Dios. Puede que pudiéramos pasar por alto esta expresión, oh hombre de Dios, como una expresión que pueda usarse de cualquier forma. Pero solamente aparece en el Nuevo Testamento 3 veces. Solo aparece 3 veces. Y 2 de ellas es para hablarle a Timoteo. Así que cuando en el Nuevo Testamento se usa una palabra muy pocas veces, es también muy importante como cuando se usa mucho. Cuando se usa poco, es porque se está usando con una intención muy concreta. Y además, cuando se utiliza solo para hablar a Timoteo, y como veremos también, Pedro lo utiliza en su carta para referirse a otras personas, y además Pablo lo enfatiza con ese tono emocional, oh hombre de Dios, Timoteo sabe lo que Pablo quiere decir, porque Timoteo conoce la Escritura. ¿Qué significa, oh hombre de Dios? Es lo que en esta mañana, en los minutos que quedan, vamos a ver. ¿Quién es un hombre de Dios? ¿Cualquier creyente? ¿O qué significa o a qué está llamando Pablo a Timoteo para que considere que él es un hombre de Dios? Que no se olvide de esto. Y escucha, apunta a las enseñanzas del Antiguo Testamento. Es en el Antiguo Testamento donde más se utiliza este título para referirse a un hombre, que se le llama varón o se le llama hombre de Dios. En el Nuevo Testamento, como hemos dicho, no se usa para referirse a los creyentes, pero es en el Antiguo Testamento donde esto tiene más uso. Y Timoteo conoce el Antiguo Testamento. Esa es su Biblia de aquella época, la palabra de Dios que él maneja. Y cuando Pablo le escribe, oh hombre de Dios, imagínate cómo eso debía transmitirle un mensaje claro. ¿Estás a punto de huir? ¿Eres de la minoría? ¿Crees que qué haces ahí? Pero es que tú eres el hombre de Dios. ¿Qué importa los efesios, la mayoría ni de los demás? Lo importante es que tú eres el hombre de Dios. Por eso acompáñame a alguna referencia que vamos a ver en la Escritura acerca de qué entendió Timoteo y cómo debemos nosotros entender esta expresión acerca del hombre de Dios, los mandatos y la responsabilidad que conlleva delante de Dios. Lo tenemos aquí en 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 11. La segunda referencia que encontramos en el Nuevo Testamento está en la segunda carta de Pablo a Timoteo. Mira conmigo, capítulo 3, versículo 17. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que, ¿de qué? De que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. La pregunta es, ¿la palabra solamente es útil para el hombre de Dios? No. Aquí está enfatizando que la palabra de Dios es útil para él en el ministerio que él tiene que cumplir y en el contexto sabemos a quién se refiere. Es más, dice ahí, versículo 13, lo hemos leído, los hombres malos impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú, sin embargo, persistes en las cosas que has aprendido, de las cuales te convenciste sabiendo de quién las has aprendido, y que desde la niñez has sabido la Sagrada Escritura, las cuales te pueden dar sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Pero no solamente te da sabiduría para la salvación, sino que además la palabra de Dios es útil y eficaz para equipar al pastor, al ministro de Cristo, al obispo de Cristo, al hombre de Dios para toda buena obra. Así que sí es eficaz para el hombre de Dios que tiene que enfrentar mucha batalla y retos, también es eficaz para ti.
una sartén que es eficaz para el mejor cocinero de mayor estrella que tiene que cocinar los platos más difíciles, ¿cómo para ti no va a ser útil que va a hacer un huevo frito en tu casa? Así que si para las más exigentes la palabra de Dios es útil, para todos los creyentes y para todo hombre es útil. Ahora, el hombre de Dios aquí se está refiriendo a Timoteo y a aquellos que están cumpliendo el ministerio como Timoteo, un ministerio pastoral. Otra ocasión en la que aparece está en 2 de Pedro. Acompáñame a 2 de Pedro, capítulo 1. Pedro escribe aquí acerca de la seguridad de la revelación de la palabra de Dios. Una palabra profética más segura que sus propias experiencias. Y Pedro dice ahí, desde el versículo 16, que ellos han tenido la experiencia de ver a Cristo transfigurado y ellos pudieron ver la gloria de Dios. Dice en el versículo 17, pues cuando Él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria, le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Y nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. ¿Cuándo sucedió eso? Pedro está diciendo que esa fue una experiencia que ellos escucharon por sus oídos cuando fueron con otros 2 discípulos más al monte con el Señor Jesús y Él allí se transfiguró. Ellos pudieron escuchar y ver la gloria de Cristo y para ellos eso fue una experiencia segura. Pero observa, dice el versículo 19, así tenemos la palabra profética aún más segura. Esa es la verdadera traducción, no la palabra profética más segura, sino aún más segura en el original. Es decir, esta palabra profética, la palabra revelada en la Escritura, es más segura que cualquier experiencia que podamos tener. Más segura que la experiencia que nosotros tuvimos en el monte de la transfiguración, la cual hacéis bien en prestar atención como una lámpara que brilla en lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal o es origen humano. No, ninguna de las palabras de Dios es de origen humano. Versículo 21, mira, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres movidos, ahí esa palabra inspirado en realidad debe ser traducido como movidos. No es la palabra inspirados, como en 2 de Timoteo 3:16, es la palabra movidos. Por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Ahí en ese versículo encontramos que estos hombres se refiere a varones de Dios. En el original se refiere ahí a hombres de Dios. Son santos hombres de Dios, aquellos del Antiguo Testamento que fueron movidos por el Espíritu Santo para profetizar. Así que estos hombres de Dios, estos profetas del Antiguo Testamento, es a lo que Pablo está llamando a Timoteo a considerar. Tú eres un hombre usado por Dios para su gloria, para hablar su palabra, ya no revelada por escritura, porque el canon se cerró con los apóstoles y ya no hay más revelación de Dios directa, sino que ahora Timoteo debía estar confiado en que predicar la palabra de manera fiel es hablar de parte de Dios. Es profetizarnos nueva revelación, es predicar, hacer la labor de la predicación, de la proclamación de la palabra que ya ha sido revelada. Y Pablo debe recordar a Timoteo que él no es un ministro de Pablo, que él no es un ministro de una iglesia local, que él es un ministro, un hombre de Dios. Y debes recordar que si tú eres parte de la minoría, lo eres por la gracia de Dios para su gloria, porque Él es quien te llamó, te salvó. ¿Cuántos hombres de Dios aparecen en el Antiguo Testamento? No vamos a ir a todos, pero hay aproximadamente 13 personas en el Antiguo Testamento que se les llama como hombres de Dios. El que más se conoce es Moisés. Moisés es llamado hombre de Dios. Además, es el que Dios utilizó para dar la ley que Dios le escribió en las tablas. Así que en Deuteronomio 33:1, en Josué 14:6, 1 Corintios 23:14, 2 Corintios 30:16, Esdras 3:2 y en el Salmo 90 se dice que Moisés es un hombre de Dios. Otro bien conocido como hombre de Dios, que solamente se le nombra en un pasaje, es Samuel. En 1 de Samuel capítulo 9, versículos 6 al 10.
Otro hombre de Dios bien conocido, importante para el pueblo de Israel y para los creyentes, es David. El rey David es llamado como hombre de Dios. Así que él no solamente hace la función de rey, sino que él es utilizado para mostrar a través de los salmos profecía acerca de Dios, la palabra de Dios. Y lo vemos ahí en 2 de Crónicas 8:14. David es llamado el hombre de Dios. Y en Nehemías capítulo 12, versículos 24 y 36. David, el hombre de Dios que estableció el orden de los levitas, que estableció los instrumentos musicales, es llamado el hombre de Dios. Hay otros profetas, Semanas, Semaías, otros profetas sin identificar, no se les llama por su nombre, pero se les habla como el hombre de Dios y que actúa en distintos momentos de la historia que Dios ha revelado. Pero el más importante está en Jueces capítulo 13. Acompáñame a Jueces capítulo 13. La mayor cantidad de veces que aparece el título de hombre de Dios es en el tiempo de los jueces. ¿Y qué caracteriza, mientras llegas ahí a Jueces capítulo 13, qué caracteriza el tiempo de los jueces? Recuerda esto, ¿qué caracteriza el tiempo de los jueces en Israel? Bueno, cada uno hacía lo que bien le parecía. Eso es lo que caracterizaba ese tiempo, que iban de mal en peor. Así que la mayoría, ¿cómo era? Infiel, desobediente, no tenía temor de Dios, tenían sus ídolos, tenían sus vidas, pasaban de Dios, como podríamos decir de manera coloquial. La mayoría era infiel. Una pequeña minoría es cuando más se utiliza el título el hombre de Dios. Se caracterizaba en medio de esa generación un hombre que era usado por Dios para mostrar que Él es diferente por la gracia de Dios y para la gloria de Dios. Pero mira Jueces capítulo 13, versículo 1, y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Zora, de la familia de los danitas, el cual se llamaba Manoa. Su mujer era estéril y no había tenido hijo. Entonces el ángel del Señor se le apareció a la mujer y le dijo: He aquí tú eres estéril y no has tenido hijo, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, cuídate de no beber vino ni licor y de no comer ninguna cosa inmunda. Pues he aquí concebirá y darás a luz un hijo. No pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareo para Dios desde el seno materno, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. ¿Quién es este niño? Sansón, ¿verdad? ¿Es Sansón el hombre de Dios aquí? Continúa el versículo 6, y la mujer fue y se lo dijo a su marido, diciendo: un hombre de Dios vino a mí. Observa que esta mujer está hablando a su marido después de haber recibido el mensaje y dice que un hombre de Dios vino a mí. Ahora la pregunta que le hacemos al texto es: ¿quién vino a ella en primer lugar? ¿Qué dice el texto? Que se acercó a él. Versículo 3, el ángel del Señor. El ángel del Señor, no un ángel del Señor. No es cualquier ángel del Señor, es el ángel del Señor. Y entonces dice ella, versículo 6, el hombre de Dios vino a mí y su aspecto era como el aspecto del ángel de Dios, muy imponente. Yo no le pregunté de dónde venía, ni él me hizo saber su nombre, pero él me dijo: he aquí concebirá y dará a luz un hijo, desde ahora no beberá vino, ni licor, ni comerá cosa inmunda, porque el niño será nazareo para Dios desde el seno materno hasta el día de su muerte. Fue fiel, ¿no? Por eso se repite aquí, porque ella fue fiel al mensaje que el hombre de Dios le dio y trasladó a su marido. Versículo 8. Entonces Manoa imploró al Señor y dijo: te ruego, Señor, que el hombre de Dios que tú enviaste venga otra vez a nosotros para que nos enseñe lo que hemos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios escuchó la voz de Manoa, y el ángel de Dios vino otra vez a la mujer cuando estaba sentada en el campo, y Manoa, su marido, no estaba con ella. Y no fue casualidad. No se equivocó el Señor mandando otra vez al ángel del Señor en un momento en el que el marido no estaba. El marido no se fiaba de la mujer y quería saber, y mándalo otra vez, y cuando el marido no está, lo manda otra vez. Justo cuando el marido no está. Y dice el versículo 10, y la mujer corrió rápidamente y avisó a su marido y le dijo: he aquí se me ha aparecido el hombre que vino el otro día. Manoa se levantó y siguió a su mujer, y cuando llegó al hombre le dijo: ¿eres el hombre que habló a la mujer? Y él respondió:
yo soy. Y Manoah dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser el modo de vivir del muchacho y cuál su vocación? Y el ángel del Señor dijo a Manoah, que la mujer atienda a todo lo que le dije. No comerá nada que venga de la vid, no beberá vino, ni licor, ni comerá nada inmundo, que guarde ella todo lo que le he mandado. Versículo 15. Entonces Manoah dijo al ángel del Señor, permítenos detenerte y prepararte un cabrito. Y el ángel del Señor respondió a Manoah, aunque me detengas, no comeré de tu alimento, mas si preparas un holocausto, ofrécelo al Señor. Y Manoah no sabía que era el ángel del Señor. El énfasis aquí, Manoah no sabía que era el ángel del Señor, apunta a que no era cualquier ángel. Como en otras partes de la Escritura, este ángel del Señor no es cualquiera. Observa lo que dice el versículo 17. Y Manoah dijo al ángel del Señor, ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumplan tus palabras te honremos? Y el ángel del Señor le respondió, ¿por qué preguntas mi nombre, viendo que es maravilloso? Y Manoah tomó el cabrito con la ofrenda de cereal y lo ofreció sobre una piedra al Señor, y el ángel hizo maravillas mientras que Manoah y su mujer observaban. Pues sucedió que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel del Señor ascendió en la llama del altar. Al ver Manoah esto, Manoah y su mujer cayeron rostro en tierra, y el ángel del Señor no volvió a aparecer a Manoah ni a su mujer. Entonces Manoah supo que era el ángel del Señor. Un ángel particular. ¿Quién era este? Versículo 22. Y Manoah dijo a su mujer, ciertamente moriremos porque hemos visto a Dios. El texto mismo nos confirma que este ángel de Jehová es Cristo preencarnado. Antes de encarnarse de manera real, pero no encarnado, nacido de una mujer, para mostrar su voluntad en momentos concretos, como la liberación de Israel de Egipto. El ángel del Señor iba delante de ellos. Así que el principal hombre de Dios en el Antiguo Testamento es precisamente Cristo, preencarnado, y mostrando el modelo supremo de un hombre hablando de parte de Dios. Pero los discípulos de Cristo, los ministros de Cristo, también son identificados como hombres de Dios. No es Dios, ningún hombre de Dios que sea humano aparte de Cristo es como Cristo, pero es enviado por Cristo, enviado por Dios en su autoridad. Ahora terminamos en Segunda de Reyes. Segunda de Reyes. Aquí en este tiempo, en Segunda de Reyes, cuando hay pocos profetas fieles. ¿Quién es ese profeta que estaba lamentándose porque era el único que quedaba? ¿Quién era ese? Elías, ¿verdad? Y decía, solo yo he quedado. Soy yo el único fiel. Y el Señor le dijo, pues no sabes que yo he guardado a muchos que no han doblado su rodilla, que la fidelidad no es tuya, que no te lamentes porque estás sufriendo por tu fidelidad, porque soy yo quien sostengo a mis hombres fieles. Entonces Elías es presentado como varón de Dios, pero ¿quién vino después de Elías? ¿Quién estuvo cerca de Elías? ¿Quién recibió el bastón? Eliseo. Escúchame. A quien más se le habla como varón de Dios en el Antiguo Testamento es a Eliseo. Te doy esta semana para que puedas leer toda la vida de Eliseo y ver cuántas veces se habla de Eliseo como el hombre de Dios. Muchísimas veces, para destacar que él era el único fiel en medio de la infidelidad del pueblo. Y no es por mérito de Eliseo, es la gracia de Dios para su gloria. Pero Eliseo es tratado todo el tiempo como el hombre de Dios. Y cuando Pablo le escribe a Timoteo y le dice, pero tú, oh hombre de Dios, ¿a quién debe recordar Timoteo en su cabeza si conoce el Antiguo Testamento? A Eliseo. A lo que Eliseo tuvo que enfrentar. Y me he quedado sin tiempo, pero es maravilloso los pasajes que encontramos aquí en Eliseo y creo que lo dejaremos para el domingo que viene. Cómo un hombre de Dios, en su debilidad y en la minoría frente a la mayoría infiel, el Señor usa para glorificar su nombre, el nombre de Dios. Y para mostrar por medio de Eliseo un hombre de Dios fiel al cual Timoteo debe mirar como un testimonio y ejemplo.
lo que Timoteo estaba enfrentando, el amor al dinero, tantas cosas como los falsos ministros de Cristo se caracterizaban, era completamente contraria a lo que Eliseo se muestra en el Antiguo Testamento. Muchas personas venían a Eliseo para que les profetizaran y le traían presentes, regalos, dinero. Y Eliseo no quería nada de esa riqueza. Profetizaba conforme a la fidelidad de Dios en dependencia de lo que Dios le daba. Pero él rechazó siempre los regalos y lo que venían a ofrecerle. Qué oportunidad, ¿verdad?, de ser un profeta y profetizar a la que viene con mucha riqueza y le profetiza lo que quiere que escuche y que va a venir la próxima vez. Y te va a traer más y más y más. Este no era el hombre de Dios que se veía en Éfeso, en la iglesia donde estaba Timoteo. Los que se consideraban hombres de Dios, los ministros de Cristo, eran falsos. Amaban el dinero y usaban el ministerio para enriquecerse. Pero hay muchos elementos en la vida de Eliseo que muestran un fiel hombre de Dios, llamado por la gracia de Dios, para la gloria de Dios, pero siendo un testimonio único, diferente, de contraste en la mayoría infiel. Y la pregunta vuelve a estar presente en nuestros oídos. ¿Necesitamos, como Timoteo, que volvamos a recordar que somos hijos de Dios y por eso somos diferentes? Que no somos diferentes por nada que nosotros hemos hecho, sino por lo que Cristo ha hecho en nosotros, pero que esto debe mostrarse en nuestro testimonio. ¿Qué dice Efesios 2:8? Por gracia habéis sido salvados. Es decir, algo que hemos recibido por la gracia de Dios. Él nos ha salvado sin que nosotros participáramos en ello. Por gracia habéis sido salvados por medio de la fe que Dios provee. Esto es un don de Dios y no por obras para que nadie se gloríe. Y dice el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, una nueva criatura, para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano. Así que no eres diferente por las obras, eres diferente porque has sido salvado por gracia, pero ahora el propósito de tu salvación es que tú vivas de una manera diferente. Y la pregunta es, ¿tú vives como un hijo de Dios? ¿Tú crees que eres salvo, pero eso no afecta a tu vida? Entonces no has entendido el Evangelio. El Evangelio muestra que no puedes ser salvo por ninguna obra que tú quieras, ni puedas, ni desees hacer. Que la salvación no se merece, que la salvación se recibe como regalo de Dios. Que se cree en Cristo Jesús como Señor y Salvador, quien vivió una vida perfecta que tú nunca podrás vivir. Una vida que deberías haber vivido, pero nunca podrás vivir. Pero que Él fue tratado en la cruz como si hubiera vivido tu vida pecaminosa. La vida que tú has vivido, la condenación que tú mereces es la condenación que Cristo sufrió en la cruz. Esa es la salvación. La salvación es aplicada por la gracia de Dios en la vida de los pecadores. Y por esa salvación esos pecadores salvados se arrepienten y confiesan y creen en Cristo como Señor y Salvador. Así que si quieres ser diferente, no procures hacer las cosas tradicionales de los que parecen ser diferentes. Arrepiente de tus pecados y cree en Cristo como Señor y Salvador. Abandona todo esfuerzo por ser diferente. Hay muchos que se dedican a hacer en la sociedad un esfuerzo por ser diferentes, por ser distintos, contra toda la organización y todo sistema. Pero el único que es diferente y distinto aquí en la tierra es aquel que ha sido salvado por la gracia de Dios para su gloria. ¿Y cómo sabemos que esa persona es diferente? Porque se ha arrepentido de sus pecados. Ha reconocido su culpabilidad. Reconoce que ha ofendido a Dios y que es culpable y merece la ira de Dios. Reconoce que Dios no puede hacer otra cosa que declararte culpable y merecedor de la condena eterna en el infierno, separado de toda gracia y bendición de Dios. Pero que haciéndote responsable de ese pecado, te arrepientes y crees en Cristo como el único que puede salvarte por sus méritos, por la muerte en la cruz, por la vida perfecta y por la resurrección de los muertos. Entonces, si has creído en Cristo como Señor y Salvador y te has arrepentido de tus pecados, entonces has sido salvado para vivir diferente, para vivir para su gloria. Pero tú, sea quien sea, si has sido salvado por la gracia de Dios, debes vivir de manera diferente en este mundo. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú nos has traído tu palabra para recordar la importancia de tu obra en esta historia, en estos tiempos, en nuestras vidas, Señor. Queremos pedirte, Señor, que tú obres para salvación en aquellos
que creen que tienen muchos problemas en su vida, pero Señor, el único problema fundamental, importante y eterno es que son enemigos tuyos. Es que están enemistados contigo. Es que han ofendido tu santidad y merecen el castigo. Señor, te pedimos que tú obres para traer luz y salvación a tales pecadores, a tales personas, de entre los cuales todos nosotros pertenecíamos. Señor, pero te pedimos, Padre, que habiendo salvado a los pecadores, habiéndonos dado vida, habiéndonos puesto en tu iglesia, Señor, reconozcamos que somos de tu propiedad, que somos de la minoría fiel. Y no lo somos por nuestros méritos, sino por tu gracia para tu gloria. Señor, perdona nuestros pecados y te rogamos, Señor, que así tú traigas la convicción de pelear la buena batalla confiados y confiando en la victoria que Cristo ganó por nosotros. Perdona nuestros pecados porque aún, Señor, somos orgullosos y débiles y rebeldes, Señor, y hay mucho en nuestro corazón, en nuestras vidas, Señor, que debe ser limpiado por tu palabra. Pero haznos reconocer, Señor, que pertenecemos al Trino Dios, que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo han obrado en nosotros para hacernos hijos tuyos y asegurarnos por toda la eternidad estar en tu presencia, en tu casa. Todo esto oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.